y claro, uno siempre está aprendiendo, entonces los maestros también estamos aprendiendo siempre al enseñar a otros, uno siempre es discípulo. Me da mucha dicha de poder compartir. Veo que hay un grupo de 170, 100 o 210 personas. Qué lindo en esta tarde poder compartir con ustedes. Yo soy consultor de traducciones en las Américas Unidas, trabajo en las Américas y el Caribe y también a nivel mundial. Para mí es un placer. También soy pastor. Y me encanta mucho este espacio de ecumenismo y de compartir. Nosotros como gente que trabaja en este campo de exégesis, hemos visto siempre como gran aliados en el idioma castellano a Verbo Divino y todo lo que hace Verbo Divino en cuanto a publicaciones. En los últimos años me he dado cuenta y he tenido el placer de poder participar en talleres también como estas, que yo antes, digamos, unos 5 años atrás, yo no sabía que también Verbo Divino está completamente metido en la docencia bíblica, la docencia de la gente, la pedagogía del texto bíblico. Entonces, con mucho placer, vamos a hablar un poco, de forma un poco, porque veo que el grupo es un grupo muy mixto, digamos, diferentes edades, veo a muchos jóvenes también allí, gente que son sacerdotes, ya gente con más experiencia, conocimiento. Entonces voy a hacerlo un poco, digamos, un poco no, informal en el sentido positivo de la palabra. Voy a hacerlo más en el sentido de charla, de conversación, para decirlo así. Entonces vamos a hablar un poco sobre la Tierra Santa y lo que voy a hacer es en dos partes. Voy a estar hablando primero en dar un marco más general de la Tierra Santa en su contexto greco-romano, como tierra, como provincia, y después voy a terminar la segunda parte hablando sobre un tema que muchas veces no se toca en la exégesis del Nuevo Testamento, que es un tema tan obvio y tan importante, que es, claro, todo lo que tiene que ver con la industria pesquera en tiempo de Jesús. Hay muchos textos de la Biblia que nos hablan sobre la pesca, sobre ser pescador de gente, muchos ejemplos que da Jesús que tienen que ver con la vida del pescador. Entonces es muy interesante también ver eso dentro del cuadro de la Tierra Santa. La Tierra Santa, vamos a ver allí las dos partes importantes. Entonces vamos a lanzarnos. Voy a compartir mi pantalla y déjame ver si la voy a compartir bien aquí de esta forma. Déjame ver acá. Sí, voy a ver porque no sé si... aquí ustedes pueden ver un mapa ahí. Sí, Marco. Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, hermano, se bueno, Sí. entonces estamos hablando del mundo greco-romano, donde tenemos que pensar cuando leemos los textos del Nuevo Testamento, que estamos hablando de un pedacito de tierra que estoy mostrando ahora con el cursor. No sé si pueden ver el cursor también, ¿no? Esta franja de tierra acá es una franja de tierra de unos 400 y tanto kilómetros cuadrados, una franja de tierra que ha marcado historia por estar entre los imperios, ya desde el mundo antiguo, el gran imperio de Egipto y siempre los imperios del área de la Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, ¿no? Mesopótamos. Entonces los grandes ríos Éufrates y Tigres, los acadios, los babilonios, diferentes imperios que se levantan en ciertos momentos de la historia, y esos imperios del norte acá quieren siempre, claro, pelear con el imperio de los egipcios y de los faraones. Para llegar a para encontrarse en batalla, hay que pasar por la franja que llamamos Israel
o Judea, Samaria, Galilea, diferentes nombres que se le ha dado alrededor de los siglos y también desde la Biblia. Hay mucho desierto por algún lado, por otro lado hay muchas montañas, entonces para pasar hay que pasar de forma muy exacta para cruzar el camino de la costa para poder llegar a Egipto o para que los de Egipto puedan llegar al norte. Entonces eso es tan crucial y tan importante en la historia de los textos bíblicos, porque ese aspecto geopolítico es uno de los aspectos más importantes que le dan importancia geopolítica, digamos, importancia desde la perspectiva mundana de los imperios a esa franja de tierra que llamamos la Tierra Santa, que ya dice que lo vemos desde otra perspectiva. Bueno, cuando vemos el mapa, digamos, hablamos sobre el Imperio Romano. Decimos greco-romano porque los griegos habían conquistado al mundo de aquel entonces, algunos siglos antes de Cristo. Y después vienen los romanos que conquistan a los griegos. Pero cuando los romanos conquistan a los griegos, los romanos tienen tanto respeto para la cultura griega, la filosofía griega, el pensamiento griego, y el idioma griego sigue siendo por gran parte el idioma del imperio hasta que lleguemos a los siglos 2, 3 después de Cristo. En tiempo de Cristo, el idioma del imperio es el griego, aunque los romanos son quienes están dominando, ¿no? Cuando vemos el mapa, el mapeo, el mapa de cómo los romanos habían, digamos, segmentado el imperio greco-romano en su tiempo, vemos que los romanos habían llegado en su tiempo, digamos, tope, habían llegado hasta Gran Bretaña, lo que llamamos Gran Bretaña. Hoy en día ellos le dieron el nombre Bretaña a la parte de la isla donde llegaron. Ellos llegaron hasta lo que llamaron Germania, que es Alemania. Llegaron a el río, un río allí de Holanda. No subieron, no pudieron llegar encima del río porque los frisos, los de Frislandia, los pelearon muy fuerte y no pudieron conquistar a estos pueblos, pero llegaron hasta aquí. Bélgica, que es el nombre que ellos le dan a la región que se llama Bélgica, tenemos el país que se llama Bélgica. Tenemos aquí diferentes nombres en latín. Hispania, por eso todavía hablamos sobre España, Hispaniola, fue el nombre que se le dio a la isla donde está la República Dominicana ahora y Haití. Entonces los romanos habían dividido al mundo que habían conquistado en provincias. Hay diferentes provincias, hay provincias senatoriales, eso quiere decir que los senadores eran los gobernantes de esas provincias. Habían provincias directamente bajo el emperador. Y vemos que tienen provincias en la África. Ellos usaron el nombre África. Cirene, Egipto, claro, y Judea, etc. En cierto momento los romanos van a llamar a la franja que llamamos Tierra Santa, que llamamos Israel desde el Antiguo Testamento, que tenía sus diferentes, dividido en las 12 tribus. Una de las tribus más importantes, la tribu de Judá, que posteriormente el nombre en latín sería Judea, para el territorio. Los romanos, por despecho y para molestar a los judíos, que eran un pueblo muy problemático para los romanos, era un pueblo que no querían someterse completamente. Habían zelotes, habían grupos guerrilleros que estaban siempre peleando en contra de los romanos, como lo hicieron en contra de los griegos. Entonces, en algún momento, uno de los prefectos, uno de los gobernadores de esta franja, van a llamarlo Palestina. Lo llaman Palestina, el emperador acepta el nombre Palestina, digamos para molestar, porque Palestina viene de la palabra filisteo. Entonces, porque la F y la P en estos idiomas es la misma letra.
entonces Filisteo, Pilisteo, Palestina. Entonces le van a llamar toda la provincia Palestina. Muchas veces en el imperio romano, la parte que llamaban Palestina o de Judea, toda esta parte estaba en una provincia con Siria. Los romanos ponían sus legiones de soldados, muchos soldados ponían en Siria para vigilar a la situación en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de constante tensión por ser la ciudad sagrada. Durante las fiestas judías se levantaba el ánimo patriótico, el religioso de la gente y querían rebelarse en contra de los romanos. Vamos a ver después, para los años 60 y pico, después de Cristo, para culminar en el año 70, de que los zelotes, el grupo que pelea, los sicarios, como lo llamaban también los sicari, ellos van a levantar otra sublevación contra los romanos que va a resultar en la destrucción del segundo templo, que va a resultar en que los romanos van a enviar sus legiones desde el norte para apaciguar el asunto, pero también para castigar a los zelotes y castigar al pueblo judío. Esto es importante para nosotros saber, que estamos hablando entonces de provincias que tienen su nombre que todavía usamos. Macedonia es un nombre que todavía conocemos. Acaya, hoy decimos Grecia, ¿no? Tenemos las ciudades de Corinto, de Éfeso, y algo interesante, los romanos llamaban Asia Menor, pequeño Asia, a esta parte que hoy en día llamamos por parte de Turquía, y Turquía va a ser más grande, claro, pero vemos que hay Galacia, Cilicia y todas estas partes. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando leemos de que hay una gran fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, cuando leemos que hay muchos que están haciendo pelgrimaje y han llegado a Jerusalén, y cuando el texto nos narra de que comienzan a decir, podemos entender a los apóstoles con nuestro propio idioma, podemos hacer un mapeo de las regiones que menciona. ¿Y quiénes son esta gente que están en Jerusalén? Son judíos que vivían en la diáspora, fuera de Israel. Judíos que vivían en Roma, que vivían en Dacia, que vivían en muchas partes. Esos judíos, muchos de ellos ya no sabían arameo, que era el idioma de aquel entonces, o hebreo. Sabían un poco de hebreo por las sinagogas, por los textos litúrgicos, pero no sabían gran hebreo para nada, tenían su propio idioma. Y llegaban a Jerusalén para cumplir con el peregrinaje al templo, dar sus ofrendas al templo, hacer sacrificios, ser parte de la gran fiesta. Y entonces, en medio de esos judíos, también habían prosélitos. Los prosélitos, ¿quiénes eran los prosélitos? Prosélitos eran gente no judía y habían dos tipos. Había un tipo que eran los prosélitos de radicales, yo los llamo radicales, porque eran los no judíos que se dejaban circuncidar, que aceptaban toda la ley de Moisés y que se volvían judíos por 100%, para decirlo así. No eran muchos esos tipos, pero existían. El segundo grupo, que es el grupo más grande, de la cual nos habla muchas veces Hechos de los Apóstoles, de un Cornelio, que era un prosélito, que nos habla muchas veces cuando va a predicar Pablo en los otros lugares. Siempre hay en la sinagoga, hay judíos y prosélitos, nos dice el texto, ¿no? ¿Quién era la gran parte? Ese segundo grupo eran grupos que se habían afianzado, habían hecho trato con los judíos, quedaban muy pegados a la religión judía, conocían los textos del Antiguo Testamento en griego, en la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción siglo II-III antes de Cristo, que hicieron los judíos que vivían acá en Egipto, en Alejandría. Aquí vivían ellos, y de aquí
ellos tradujeron el Antiguo Testamento, que decimos nosotros así como cristianos, al griego. Ese texto entonces es muy importante porque todo el mundo que no sabe hebreo y arameo puede ahora entender las historias de los judíos en idioma griega, ¿no? Entonces los prosélitos conocían muy bien esos textos. Los prosélitos no se dejaban circuncidar, digamos que se habían aferrado a la religión judía en parte, parcialmente, y visitaban la sinagoga y visitaban el templo. Se ha encontrado una lápida donde en griego dice, hasta aquí pueden llegar los gentiles, ¿no? Entonces había un patio especial para los prosélitos para ir a orar en el templo en Jerusalén. Entonces, cuando Pablo está viajando y cuando leemos que cada vez los judíos se levantan en contra de él y que los prosélitos también se convierten, esos prosélitos son gente no judía que se habían vuelto parte del pueblo judío o completamente o parcialmente, cumpliendo con ciertas partes, más que nada leyendo los textos de la Septuaginta y escuchando las lecturas y las prédicas de las sinagogas. Recuerde usted que hay sinagogas por doquier, donde hay una colonia judía, muchas veces había una sinagoga. Una sinagoga no necesariamente era, digamos, un lugar. Sinagoga significa la reunión, son agogos, los que se reúnen juntos. Entonces, cuando había cierta cantidad de hombres, se podía armar una reunión sagrada de los judíos en cualquier lugar. Entonces, aquí para darle a usted una idea de ese mundo donde tenemos a Israel allí con el mundo greco-romano. Bueno, voy a pasar ahora para déjame ver cuál sería más interesante porque voy a pasar acá. Déjame ver. Bueno. Bueno, aquí también podemos ver ahora, para hablar sobre Israel en tiempos antes de Cristo, unos 100 años antes de Cristo, más o menos, y para llegar hasta los años 70, estamos hablando, claro, de diferentes pueblos juntos. Siempre tenemos a Galilea. Recordemos que los herodianos, Herodes Magno, el padre, que se había alianzado con los romanos, él es el gran Herodes que hace muchas construcciones y comienza a construir el templo. Galilea es una parte importante. Aquí hay otros pueblos también que los nabateos batenianos son muy conocidos. Tenemos los samaritanos, un pueblo aparte. Recuerde usted que primero el reino de Israel se divide en dos partes, ¿no? Después de Salomón. Se divide en la parte norte, que va a tener el nombre de Samaria o Israel, y la parte sur, que va a tener el nombre de Judá. El primer reino que va al exilio, y en este caso son los asirios, que le ganan la pelea a los del norte y los llevan al exilio, 700 y pico así antes de Cristo. Cuando regresan mezclados, son mixtos, se han mezclado con otros pueblos, pero también se han quedado gente allí que también se mezclaron con los otros pueblos. Por eso los judíos de Judea no querían aceptar a los samaritanos. Y en cierto momento los samaritanos quieren reconstruir el templo. Estoy hablando ahora de tiempos antes de Cristo. Los samaritanos quieren reconstruir el templo, pero los judíos del sur no quieren. Incluso hay un momento donde los samaritanos van a reconstruir su templo en Gerizim, en el otro monte, el monte sagrado Gerizim, donde todavía hoy tienen su templo, ¿no? Todavía hoy, si uno va a Israel, uno puede visitar a Gerizim y va a encontrar allí a sacerdotes
samaritanos. Son un pequeño grupo, pero todavía existen. Todavía existen. Pero desde ese entonces hay esa guerra entre los judíos y los samaritanos. Por eso leemos como Juan capítulo 4, ¿no? Leemos la mujer samaritana. Leemos cuando Jesús pasa por la región de Samaria, que los samaritanos y los judíos no eran amigos, ¿no? Hay diferente, los samaritanos tienen sus propios textos bíblicos, ¿no? Bueno, tenían su Torá, primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que llamamos también Pentateuco. Esos primeros 5 libros los samaritanos los tienen en su propia versión, En una versión muy antigua, dicho sea el paso, pero su propia versión. Hay algunos cambios, algunas cosas diferentes que tienen ellos. Y por eso la mujer samaritana conoce muy bien el aspecto religioso. Y dice a Jesús que ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá. Bueno, le voy a contar una anécdota. Cuando yo estuve en Israel y visité una de las veces que visité al monte Gerizim, al templo samaritano, hablamos un poco, algunos de nosotros hablamos con el gran sacerdote samaritano, que todavía está allí con toda su toga y todo. Y él, cuando hablaba, él decía, ellos piensan que el templo que ellos tenían era la más importante, pero no es así. Es acá el lugar sagrado. Y él, porque como es una montaña, de ahí uno puede ver a Jerusalén. Entonces él estaba mostrándonos a Jerusalén. Y yo recordé el texto de la mujer samaritana. La mujer samaritana dice, ustedes adoran allá en Jerusalén, pero nosotros adoramos acá, ¿no? Entonces pueblos parentescos que tienen lazos en común, pero hay esta diferencia entre los pueblos. Entonces sabemos que los romanos en cierto momento van a tratar Galilea en otra forma, van a dejar a Galilea en manos de los herodianos y van a dirigir directamente a Judea. ¿Por qué? Porque Judea es un lugar problemático, allí está el lugar sagrado, allí está la ciudad sagrada. ¿Qué tal, Gaby? ¿Todo bien? ¿Trabajando? No. Allí es donde el celo patriótico religioso es la más grande, ¿no? Para liberar a la ciudad santa, ¿no? Entonces, los romanos dirigen directamente a Judea y los herodianos son vasallos de Roma, ¿no? Entonces tenemos a Idumea, el gran Herodes, el Herodes padre, era, digamos, mixto en el sentido de que pienso, si recuerdo bien, el padre era idumeo, pero la mamá era judía. Entonces, por eso siempre en los textos hay cierta tensión. Los Herodes querían ser aceptados como judíos, pero los judíos de Jerusalén, la élite judía, no los quería aceptar por completo. Muchos dicen que eso es por el motivo por el cual Herodes el padre comienza a reconstruir el templo para mostrar de que él también es judío, ¿no? Entonces tenemos aquí, cuando vemos esta parte en ese momento, podemos ver desde 440 antes de Cristo, esto ya va a tener influencia después, cuando los romanos van a tener todo poder, esta división todavía va a tener su, digamos, su lugar, ¿no? Déjame ver es que a veces con el PowerPoint no sé. Bueno, voy a salir de esto primero para regresar. Y voy a regresar acá entonces. Voy a regresar acá y voy a hacer esta más grande. Esa era la misma que le estaba mostrando. Bueno. Vamos a hablar un poco sobre Herodes.
Entonces, lo que yo le estoy sugiriendo a usted, que usted cuando piensa y cuando hable sobre la geografía de Israel, usted siempre tendrá que hacerse algunas preguntas previas. En primer lugar, tiene que preguntarse de cuál tiempo estoy hablando. Muy importante. Porque la Tierra Santa se divide y hay relaciones entre pueblos, todo dependiendo de cuál tiempo es, ¿no? Es muy importante el tiempo. En segundo lugar, hay que preguntarse cuál poder externo tiene a Israel bajo control. ¿Cuál es la fuerza invasora? Y hay un momento en la historia de Israel, bueno, aparte de tiempos de Salomón, tiempo de David, ¿no? Desde Salomón, cuando viene todo ese cachivache del exilio, primero con los asirios en el norte, después los babilonios van a destruir a Jerusalén, van a llevar la cosa sagrada del templo a Babilonia, van a llevar al pueblo a Babilonia, ¿no? Y después van a regresar del exilio. Hay por mucho tiempo no habrá un Israel independiente. Lo hay por algunas décadas bajo los macabeos en el siglo I, cuando los macabeos logran liberarse de los griegos, pero después vienen los romanos, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntarse de qué tiempo estamos hablando, hay que preguntarse cuál es la fuerza invasora y en tercer lugar hay que preguntarse cuál es la relación entre las diferentes partes de Israel en cuanto a esa fuerza invasora y entre sí. Cuando vemos los herodianos, vemos que el papá Herodes había en cierto momento dividido, Augusto, el emperador, divide, voy a ver si puedo hacer esto más grande, porque no me sale el mapa por completo, pero voy a estar bajando y subiendo, ¿no? Entonces tenemos esa división que hace, cada parte está bajo uno de los hijos de Herodes el padre, ¿no? Y vemos los hijos y la hija, tenemos a Salomé, que tiene una partecita, la parte gris, tenemos Herodes Antipas, Felipe y Arquelao, ¿no? Entonces, hay que pensar en estos términos. Y los herodianos que han dominado, claro, a textos bíblicos, han sido los que han dominado a Galilea en gran parte. Vamos a ver, hay diferentes Herodes, hay Herodes Agripa, hay diferentes de esos Herodes. Por eso el texto bíblico habla de diferentes Herodes. A veces la gente se confunde. El Herodes que quiere matar a Jesús cuando es niño no es el Herodes que deja matar a Juan Bautista. Es el hijo del padre, ¿no? Son diferentes. En Hechos de los Apóstoles nos vamos a encontrar con otros, ¿no? Entonces, es toda una dinastía. Eso es importante saberlo. Es importante también ubicarlo, ese aspecto de los herodianos. Bueno, para más fácil, voy a regresar ahora al PowerPoint para más fácil. Voy a tomar un poco de agua mientras que usted descanse un ratito. Y vamos a hablar ahora un poco sobre... Voy a compartir la pantalla otra vez. Sí, alguien me pregunta si nos puede indicar. Lo que voy a hacer es, le voy a enviar el PowerPoint con el padre Lauren. Entonces ahora por el tiempo estoy dando un poco algo más panorámico, pero le voy a enviar el PowerPoint donde usted va a ver los mapas, va a tener los mapas, va a tener también, va a poder ver cuál rey Herodes en cuál parte o cuál hijo de padre Herodes o hija tiene poder en cuál momento. Entonces le voy a estar compartiendo ese material con el padre Lauren, que le va a pasar a usted, ¿sí? ¿Está bien? Entonces veo una pregunta ahí en el chat sobre si se puede compartir, ¿no?
Entonces yo estoy buscando acá mi... me tienen que disculpar porque ahora cuando quiero compartir no me deja ver el PowerPoint, no sé por qué. Déjame ver. Ah, aquí está. Usted puede ver el PowerPoint, ¿no? Entonces voy a ir acá. Ahí está. Y déjame ver si puedo hacerlo. Es que la vara de las personas me está... Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, el mapa está un poco... Este es este mapa, pero a veces no se ve bien. Voy a hacerlo un poco más grande. Bueno, en esta segunda parte les quiero hablar un poco sobre... entonces hay mucho de qué hablar, ¿no? Podemos, porque ya habíamos hablado un poco sobre Israel, y es que yo no me recuerdo bien si usted era el grupo con la cual hice topografía. Entonces, por eso comencé de esta forma. Ahora estoy pensando que tal vez era otro grupo, a veces me confundo, pero pienso que vale la pena también ir por este lado. La vez pasada pienso que hablamos también sobre Séforis y esas cosas. Porque mira, es importante recordar que Israel se puede dividir en franjas, ¿no? La franja costera, que es la llanura. Hay las montañas que comienzan en Antilíbano y que vienen abajo hasta las montañas de Judea. Hay, digamos, la cuenca, digamos, el precipicio que comienza, que es, digamos, allí las aguas que corren desde el norte, desde las montañas del Líbano, y lago de Ule, lago de Tiberias, o el lago de Galilea, mar de Galilea también se ha llamado, y también en el Antiguo Testamento se llama el mar de Geneseret, ¿no? En diferentes nombres, el mismo lugar, depende del tiempo. Se llamó lago de Tiberias porque el emperador, que quisieron honrar al emperador Tiberias, ¿no? Por eso también hay la ciudad de Tiberias ahí. Y aquí está, claro, está el río de Jordán que llega al mar Muerto, ¿no? Entonces es llanura costera, altura, otra vez un bajón profundo, es la parte más baja, más profunda sobre una superficie terránea en el mundo. Y digamos que esta grieta, para decirlo así, que comienza acá, en el subsuelo, llega hasta Kenia. Entonces, aquí está muy profundo y eso pasa, sigue hasta África y bajo del subsuelo hay una grieta se dice en castellano, ¿no? Hay una ruptura a la cual pertenece aquí el río de Jordán y toda esta parte. Claro, el Mar Rojo, que es el lugar más profundo en una superficie terránea del mundo, ¿no? El Mar Rojo. Pero aquí tenemos entonces las montañas del Transjordania. Entonces, cuando usted piensa en Israel, y le voy a, no sé si usted puede ver esto, no sé cómo alcanza, no sé si alcanza a ver porque es un poco difícil tal vez. Lo tengo acá. Bueno, me parece que es más difícil ver acá, ¿no? Aquí se puede ver que está bajito. Aquí hay las montañas. Aquí otra vez hay la grieta donde está muy bajito. Y aquí otra vez las montañas de Transjordania, ¿sí? Entonces, eso es un elemento topográfico muy importante. Eso determina mucho los textos bíblicos de las guerras en tiempos del Antiguo Testamento. Eso determina muchas cosas sobre Israel en diferentes tiempos. Recuerde usted que en el tiempo de Jesús vamos a ver aquí la Decápolis. No sé si lo pueden ver bien, Decápolis, que es el territorio donde viven los greco-romanos, ¿no? Con ciudades como Gadara y otras ciudades, ¿no? Al otro lado del mar de Galilea. Donde Jesús va y donde se encuentra con el endemoniado es la región de los greco-romanos.
Decápolis quiere decir Conéctese de nuevo, pues. 10 ciudades, ¿no? Entonces esa es la región. Y tenemos aquí toda esta región que circula alrededor del mar de Galilea. Tenemos a Corazín, tenemos a Capernaum, tenemos a Betsaida, Betania, tenemos a Magdala. María Magdalena era de Magdala, un pequeño pueblo. Tenemos Tiberias, ¿no? Entonces ahora les quiero hablar un poco sobre esta región y les quiero hablar más específicamente, porque muchas veces hablamos sobre Judea, sobre Jerusalén. Claro, hay tanto que podemos hablar, pero no nos alcanza el tiempo. Pero he escogido hablar con ustedes un poco sobre la pesca. Y recordemos que los discípulos de Jesús en gran parte eran pescadores. Recordemos que Jesús era carpintero, ¿no? Su oficio. Y la palabra carpintero, San Jerónimo tradujo la palabra griega, que es la palabra technon. Ahí tenemos la palabra arquitectura, arquitecto, sale de esa palabra. El technon era carpintero, pero también era tal vez albañil, era hombre de construcción. Entonces, Jesús era José solamente carpintero o también era constructor de casas y de edificios. Algunos exegetas dicen que la palabra es más amplia, no solamente en la carpintería, pero más amplia. Pero la tradición nos ha dado Jesús el carpintero. Es una buena traducción, solamente tenemos que pensar que tal vez el oficio era más amplio que solamente carpintero, ¿no? Jesús entonces sale de Nazaret y Jesús comienza a predicar a los campesinos de Galilea, aquí en el norte, ¿no? Recordemos que para los fariseos, los saduceos, los escribas, el norte era poco impuro. El norte es la región de los paganos, es la región de la mezcolanza, es la región más lejos. Hay que pasar por Samaria para ir a Galilea. Es la región donde no se cumple exactamente con la ley de Moisés. Entonces Jesús para ellos es claro, es un campesino, es de Galilea, tiene menosprecio a la gente de Galilea. Entonces Jesús como profeta que se manifiesta, como rabino que se manifiesta, ellos no quieren a Jesús, pero al pueblo le encanta cómo enseña Jesús. Jesús comienza a enseñar a la gente y claro, aquí al lago de Tiberias, el mar de Galilea, Jesús comienza a llamar a sus discípulos y gran parte de su ministerio en el norte, por una parte, será en esta región. Ahora veamos un poco todo esto que tiene que ver con la pesca. Se ha encontrado un barco, no sé si ya les he mostrado esto o no, pero si la he mostrado, me van a disculpar. Una vez que el mar de Galilea estaba muy bajito porque las aguas, había una gran sequía en Libanón, entonces las aguas no venían con tanta cantidad, entonces descubrieron diferentes cosas, objetos antiguos en el fondo del mar de Galilea. Una de ellas es este barquito, el famoso barco que nos deja ver que lo reconstruyeron, que es un barco que han datado entre 100 antes de Cristo a 100 después de Cristo. Cuando uno va a Israel, uno puede visitar este museo y uno puede ver el barquito. Y yo con un poco de imaginación, yo me imagino que tal vez es el barquito donde Jesús estaba con sus discípulos, ¿no? Claro que a ciencia cierta no se sabe. Es un barquito de ese tiempo, pero nos deja ver. Le quiero hablar un poco sobre la pesca, ¿no? La pesca y el procesamiento de los peces era muy importante en el tiempo de Jesús, ¿no? La pesca no era una industria independiente. Un aspecto que muchas veces cuando leemos los textos del Nuevo Testamento, que no tenemos esa información, que pensamos que los pescadores todos tenían su barquito, todos tenían su oficio, pescaban, pero no era así. Los pescadores, en la misma forma que los campesinos, eran dependientes de ricachones, de gente que eran dueños de los barcos, ¿no? La pesca era parte del sistema económico imperial con sus intermediadores. Entonces,
Los pescadores, los que laboran, no eran los dueños de los barcos. Laboraban para otra gente, tenían que quedaban con una parte de la pesca para su propio consumo o venta, pero gran parte iba para los dueños, ¿no? Muchos de los pescadores, por otra parte, estaban entonces en el servicio de los dueños de los barcos. Formaban también cooperativas con otros pescadores. Había entonces muchos que laboraban para otros, pero los más pequeños a veces también formaban cooperativas entre sí. Es por eso que vemos que cuando leemos los textos de Juan, por ejemplo, cuando Jesús va con los discípulos, hay un momento que hay otros barcos que siguen a los barcos, al barco donde está Jesús, porque probablemente pertenecían a la misma cooperativa, ¿no? Y cuando le piden ayuda a uno de los barcos, probablemente sería un barco amigo que está en el mismo negocio, que es parte de, digamos, el mismo negocio, el mismo grupo de cooperativa. Los pescadores que eran dueños, porque recuerda que muchos no eran dueños, los que sí eran dueños no pertenecían a la clase media, ¿no? No tenemos que pensar que eran ricachones. Los pescadores más simples, claro, la gente que vivía en Jerusalén, en Séforis, en las grandes ciudades, que compraban barcos y que asignaban a los pescadores para pescar para ellos sí eran ricos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús, en Lucas 5, cuando Jesús les dice que tienen que pescar al otro lado, tirar la red al otro lado? Cuando lo hicieron, le cogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros. Aquí la palabra griega, metahoi, es una palabra muy importante porque esa palabra lo encontramos en literatura greco-romana para los compañeros de la cooperativa pesquera. Entonces Lucas sabe del tema, no está usando cualquier palabra, que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, casi se hundían, ¿no? Entonces aquí es donde vemos que Pedro le dice, apártate de mí, y vemos otra vez otro uso de otra palabra importante. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros, koinonoi, de Simón. Ajá, esa es otra palabra que en la literatura greco-romana se usa para los compañeros del mismo oficio. Entonces hay mucha gente que piensa que en este caso había un tipo de cooperativa o que el padre era aparentemente el padre de los Zebedeos, ¿no? Era el dueño probablemente, o tal vez el padre también trabajaba para otra persona, pero por lo menos él maneja la cooperativa local, para decirlo así. La pesca y el evangelio. Diferentes discípulos eran pescadores, ¿no? Jesús visita o vive en puertos pesqueros. Todos nosotros en nuestros países, diferentes países, tenemos puertos pesqueros. El mundo de la pesca es un mundo muy aparte, ¿no? Hablan, a veces tienen su propia forma de hablar, tienen su propio conocimiento de la naturaleza, tienen sus tradiciones, ¿no? Religiosas y otras. Entonces, es lo mismo con el tiempo de Jesús. En la enseñanza de Jesús encontramos muchos ejemplos, ¿no? De la pesca. Hay milagros en torno de la pesca, ¿no? Entonces los discípulos de Jesús eran pescadores. Podemos leer, Simón era pescador. La suegra de Pedro es de Capernaum. Capernaum es una ciudad pesquera, un pueblo pesquero. Andrés, Santiago, Juan, ¿no? Entonces eso es importante. La madre de Santiago y de Juan también es de Capernaum. Levi el publicano es de Capernaum. María de Magdala, Magdala en griego es Tarigeye. Tarigeye significa pez procesado. El nombre tiene que ver con
con la pesca, ¿no? Con la pesca, ¿no? El nombre de Capernaum no, Capernaum, si bien de acuerdo, significa casa de Nahum, del profeta Nahum, ¿no? Entonces vemos que la pesca es muy importante. Hay muchas multitudes de Tiro y de Sidón que son ciudades porteros que vienen a Jesús, ¿no? Entonces, eso es un elemento sociocultural importante. El endemoniado de Gadarena, de Gerasena o Gadarena, también estamos hablando allí. Depende donde uno ubica el pueblo, un pueblo pesquero también, ¿no? Jesús visita muchos puertos pesqueros, ¿no? Bethsaida, Capernaum, Genezaret. El nombre Genezaret es el nombre que se le ha dado al mar de Galilea en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya vimos Magdala, que tiene diferentes de esos nombres, Gerasa, ¿no? Entonces, podemos ver, disculpe, estoy confundiendo. Le voy a pasar el PowerPoint, entonces usted va a poder ver tranquilamente los textos. Sería lindo hacer una investigación usted mismo, usted misma, y allí también una meditación, lo que significa eso, ¿no? En términos espirituales, porque siempre hacemos exégesis con fines también devocionales al fin y al cabo. No queremos mezclar la parte devocional con la parte exegética, pero claro, no hacemos exégesis solo para hacer. Lo hacemos para que la palabra de Dios nos toque, para que podamos discernir lo que nos dice también hoy en día, Señor, ¿no? Jesús en sus enseñanzas habla mucho sobre la pesca. Cuando habla sobre las buenas dádivas que da el Padre, habla de pescado, ¿no? Habla de piedra de molino y también arrojar a alguien al mar. Habla sobre salar con fuegos, porque salaban al pez, ¿no? Procesaban a los peces al salarlos. No sé si ustedes dicen salgar o salar, pero voy a decir salar por ahora. Después me corrigen. En mi idioma decimos salgar, pero pienso que en castellano ustedes dicen salar, ¿no? Entonces poner sal y para conservar el pescado, ¿no? Y entonces Jesús usa ese tipo de metáfora porque lo hacían así y ahumaban el pescado también, como hoy en día se hace en muchos lugares, ¿no? Entonces Jesús hace la parábola de la red. Vemos que Jesús usa el tema de parábola de la red, ¿no? Cuando vemos el milagro que hace Jesús, hay un milagro donde Jesús hace un milagro de pagar impuestos, tienen que ir a buscar un pez. No es por nada que el autor nos narra ese suceso. Saque la moneda, ¿no? De la boca del pez, porque son pescadores. Entonces el texto, el aspecto literario aquí es muy importante, ¿no? El aspecto literario también. Entonces estamos hablando de aspectos históricos de los pueblos, estamos hablando de, digamos, la pesca, de todos los descubrimientos que se han hecho sobre la pesca en tiempo de Jesús en Israel y en otros lugares. Pero también tenemos que reconocer el aspecto literario de los autores. Los autores de los evangelios heredan también todo lo que Jesús hizo y los hechos de Jesús, las palabras de Jesús que vienen de Israel. Lucas era un greco-romano, ¿no? Pero los evangelios salen de Israel. Y ahí vemos también cómo los narradores de los evangelios, los 4 evangelistas, también están muy conscientes del aspecto de la pesquera y está muy enfatizada, ¿no? Enfocada también. Entonces, y eso de la pesca es importante. Entonces, quiero tomar unos minutos más. Después, no recuerdo bien si el padre Laure me dijo que yo tenía 1 hora, tal vez un poquito de tiempo para algunas preguntas puntuales que usted pueda tener, porque no queremos tomar todo su domingo, ¿no? Pero quiero terminar con un aspecto, digamos, de estudio y pastoral al mismo tiempo. Había un tiempo donde la arqueología, la topografía, la geografía de Israel estaba muy enfocada en los hechos y los datos, y la arqueología en buscar grandes hallazgos. El arca de Salomón, encontrar grandes hallazgos. Ese tiempo ha pasado.
buscar tesoros, ¿no? Tesoros escondidos. Ahora estamos más enfocados en recuperar cómo vivía la gente. Por eso hablamos de etnoarqueología. Etnos significa pueblo. Arqueología es la búsqueda de lo que es antiguo. Queremos tratar de reconstruir, porque nada vale decir hemos encontrado un barquito. Nada vale decir hemos encontrado un edificio. Nada vale decir hemos encontrado tal y tal cosa, una plaza, ¿no? Del mundo greco-romano. Si no tenemos una idea cómo ubicarlo para que nos ayude a entender cómo vivía la gente. Por eso hablamos de la etnoarqueología. Entonces, es una combinación de estudio de artefactos, de ruinas, de monedas, testimonios de la infraestructura antigua. También el mapeo es muy importante, ya hablamos la vez pasada sobre eso, pienso, con la interpretación de los documentos de la antigüedad. ¿Cuáles documentos? El Nuevo Testamento, por seguro, pero también la literatura greco-romana. Cuando leemos y ponemos todo eso juntos, nos ayuda a descubrir algo de la cosmovisión del cuadro antropológico y sociocultural de las comunidades humanas. Y eso lo hacemos según ciertas teorías y campos de estudio de sociología, antropología, para entender mejor el texto bíblico. Cuando nos dice el texto que Jesús nació en Belén, no es una cosa neutra, porque Belén era un pequeño pueblecito de donde nada venía. Y en Miqueas, el profeta dijo que el Mesías iba a venir, no de Jerusalén, pero iba a venir de Belén, pueblecito pequeño. Entonces, cuando el texto nos dice Jesús creció en Nazaret, otro pueblecito pequeño que nada ha significado en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Por eso uno de los discípulos que va a ser discípulo le dice, era Felipe, ¿no? Que dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿No? Entonces, cuando hablamos sobre los lugares, cuando hablamos sobre las acciones, sobre una parábola de los campesinos o de la pesca, estamos metiéndonos en un mundo rico de sentidos, de significados, en una red de conjuntos que nos ayudan a entender mejor en esa forma la palabra de Dios. Tomando en cuenta el paradigma teológico de la encarnación, eso quiere decir, tomando en cuenta que nosotros como cristianos decimos la palabra se hizo carne. Cristo vino al mundo y tuvo cultura, tuvo idioma, tuvo país, tuvo tierra que amaba, se metía en los barquitos, hablaba con la gente desde las montañas, ¿no? Esta metodología de estudio nos ayuda a llegar más cerca de recuperar la vida cotidiana y no cotidiana en tiempos de Jesús. Eso nos ayuda a nosotros a entender mejor a Jesucristo. Porque al fin y al cabo, como creyentes que somos, lo que queremos es entender mejor, aprender más de esa linda palabra de Dios, que para mí, y no sé si voy a decir una herejía aquí, claro que la Biblia es la palabra de Dios, pero al fin y al cabo, la palabra de Dios, la Biblia da testimonio a esa palabra de Dios, que es Cristo Jesús, que ha venido al mundo para salvarnos. Gracias a ustedes y espero que esto abre boca allí para ayudarles en sus estudios, para que sigan adelante, y les voy a compartir el PowerPoint con mapas, con toda la información para que puedan ir indagando en su propia forma, en su propio tiempo, con lo que hemos compartido. Que el Señor me los bendiga. Gracias, Padre Lauren, por la oportunidad de compartir con este lindo grupo. Gracias. Gracias, Marlon, Binet, muchas gracias. Podríamos pedir a los hermanos, hermanas, son laicos en su mayoría, alguna preguntita concreta de la tierra de Jesús que nos da curiosidad, que nos ayuda a entender su palabra. Pueden poner una manita ahí en la lista de los participantes, como, bueno, son en el Facebook, están unos 20, han pasado
ya se han ido unos 600. Aquí estamos como 246. A ver, aprovechemos a este amigo que sabe tanto de etno, ¿verdad? Pueblo, etnoarqueología, al servicio de la palabra para entender al pueblo de Jesús. Katy, nos ayudas buscando quién tiene curiosidad de la tierra de Jesús. Perdón, Zoila Álvarez y luego Luis Constante. No puedes decir. Ya. No puedes. Zoila, por favor. Luis, por favor, tu pregunta. Sí, buenas tardes a todos los que están presentes. Mi inquietud sería, ya que se nos viene la Navidad, ¿dónde vivía la prima de la Virgen María, Isabel? ¿En qué parte, a qué distancia de Belén? Sí. Voy a compartirle el mapa otra vez, ¿no? Bueno, solo no sé si se ve bien acá, por eso no sé, no se ve tan bien. No se ve tan bien por acá, pero Belén, claro, Belén también está, digamos que a 40, 50 kilómetros por allí. Déjame. Recuerden que Isabel o Elizabeth era esposa de sacerdote Zacarías, ¿no? Entonces, ¿dónde vivían los sacerdotes? Ahí está el tema. Los sacerdotes viven, la mayoría de ellos viven en Jerusalén, en la parte de la ciudad, que es la parte, no sé si le mostré a ustedes la división de la ciudad la vez pasada. Entonces ellos vivían allí. Algunos sacerdotes vivían fuera, los levitas, algunos vivían fuera, ¿no? En Jericó vivían algunos, pero los más importantes vivían allí en Jerusalén mismo. Entonces, lo que nos da a entender el texto que ellos salen de Belén para Jerusalén. Belén está bajito, está más bajito que Jerusalén. Hay que subir para ir a Jerusalén, ¿no? Entonces fue un viaje bastante fuerte. Otro detalle que le quiero compartir. Otro detalle que le quiero compartir es que era muy normal en ese tiempo que las mujeres que estaban embarazadas, al llegar a cierto trimestre, abandonaban al esposo e iban por algunos meses para quedarse con un familiar más adulto, con más edad, con más edad, para guiarlas, para ayudarlas, un tiempo de meditación, un tiempo de calmarse también, ¿no? Entonces, muchos exegetas piensan que cuando el texto dice que ella fue a visitar a su prima, es que está haciendo ese viaje. Está yendo allí para tener su tiempo, que era tradicional, los que estaban fuera de la ciudad, o a viceversa, los que estaban en la ciudad iban al campo y viceversa, ¿no? Entonces, sí, entonces Isabel sería en Jerusalén, no sabemos con exactitud, pero es lo que pensamos, porque los sacerdotes vivían en Jerusalén, la mayor parte de ellos, ¿no? Gracias. Listo. Pablo Barragán, por favor. Buenas tardes, Marlon. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta con respecto a algo que leí o escuché en. A ver, Pablo, el sonido se conecta, micrófono. Una discusión sobre eso, ¿no? El texto de Miqueas habla sobre Belén de Éfrata. Muchos piensan que es el mismo Belén. Algunos dicen que el Antiguo Testamento se está refiriendo a uno, y que en el Nuevo Testamento también hay uno.
Arqueológicamente, piensa la gente que es el mismo a que se refiere. Ahora, déjame decirlo de otra forma. La continuidad de la tradición judía desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta el tiempo del Nuevo Testamento nos deja pensar de que es la misma. Los datos que maneja la gente que vive hoy en día en Belén, ¿no? No se piensa de que ha habido otro, pero en realidad sí, han habido algunos que han dicho de que había, porque si hay ahora es otra cosa, pero que habían dos Belenes. Yo personalmente pienso que es la misma. La palabra Éfrata allí que usa el profeta está designando parte del territorio. Yo no pienso que es otro lugar, pero ahí hay una discusión. O sea, gracias por la pregunta. Gracias, Marlon. Alexandra Gordillo, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Listo, Alexandra, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo quería que me aclare un poquito esto sobre la media luna fértil, cómo se relaciona esta en Israel, cómo es lo que justamente en esa zona hay tanta abundancia de comida y cómo es un paso. Ese tipo de cosas me gustaría que Marlon me ayudara. Gracias. Ok, sí, entonces la media luna fértil, sí, la media luna fértil es, claro, si tomamos Egipto, entonces podemos ver que el Nilo, cuando el Nilo se desborda, que hace todos los años, ahora no más, porque ahora han puesto la presa, se dice, la Presa de Asuán. sí, de Asuán. Entonces ya no más, pero en tiempos antiguos, todos los años desbordaba el río y por eso podían, claro, tener grandes cosechas de trigo. Egipto producía mucho trigo. Por eso todo el mundo quería conquistar a Egipto, ¿no? Incluso se dice que los faraones vienen del sur, vienen de Sudán, y vienen a Egipto, conquistan a Egipto exactamente porque el río comienza, ¿no? El río comienza profundamente en África y el río Nilo llega allí, en la delta del Nilo. Entonces, por eso llegan ellos también allí, porque hay mucha comida. El otro lugar donde hay mucha comida, entonces si pensamos en media luna, es claro, el Mesopotamia, el lugar entre los dos ríos, ¿no? Éufrates y Tigres, donde también hay mucho grano. En el mundo greco-romano hay mucho negocio, por eso antes los griegos y después los romanos recibían mucha comida de Egipto y comida de la región de Mesopotamia. Era muy importante para ellos, por eso se peleaba mucho para esas regiones, porque eran regiones con tanta fertilidad de tanta comida que se podía. En Israel, los campesinos de Galilea producen comida también un poquito para los romanos, pero mucho para los herodianos, ¿no? Mucho para la gente para los romanos que viven allí y que están en Siria, porque es un lugar más pequeño, pero también Israel produce grano y cierta comida para las ciudades. Recuerde usted que las ciudades necesitan mucha comida en las ciudades. Entonces los campesinos que viven fuera de las ciudades están muchas veces siempre dependientes de y siempre son las fuentes de trabajo, fuente de comida para las grandes ciudades, ¿no? Interior, pero también fuera, ¿no? Entonces por eso se llama la media luna, son esos dos territorios, pero también donde ahora está Turquía, hay una parte allí también donde hay una tierra muy fértil. Entonces, por eso dicen la media luna, ¿no? Gracias, Marlon. Padre Carlos Eduardo Betancourt, por favor. Hay gente asociada con política, hay guerrilleros, es decir, esa pluralidad de personajes que Jesús constituye como su comunidad discipular, pues viéndolo bien desde el punto de vista de la cultura, uno dice, uy, carambas, ¿cómo hizo, cómo lideró Jesús en torno a una comunidad con esa pluralidad, viéndolo con luz de formas de cosmos, que es la cuestión del reino? Por eso, la cultura material de las formas de ver,
pues hace más compleja esa comunidad que aparentemente parece muy simple. Esa era la cuestión, Marlon. Gracias. Sí, gracias. Sí, no, por eso esos estudios son importantes porque nos dejan ver algo muy importante de los textos. A veces también nosotros podemos ver algo de eso. Bueno, al conocer el marco sociocultural global, algunos textos resaltan más, ¿no? Por ejemplo, por eso vemos que los discípulos cada rato tienen pelea entre sí, ¿no? Porque claro, pertenecen a diferentes grupos, ¿no? Hay uno que era cobrador de impuestos. Eso quiere decir que había colaborado con los romanos, había traicionado a su propio pueblo y había también, digamos, explotado a su pueblo, lo que hacían los cobradores de impuestos muchas veces. En el mismo grupo hay uno que antes era guerrillero y los zelotes odiaban a los cobradores de impuestos. Mataban a cobradores de impuestos, los odiaban porque ellos eran traidores. Entonces, ¿qué cosa? Cuando uno se da cuenta de que Jesús en el mismo grupo tenía a gente que antes, su vida anterior, antes del discípulo de Jesús, eran enemigos mortales, ¿no? Y ahora con Jesús, eso nos dice mucho sobre la persona de Jesús. Eso nos dice mucho de la persona de Jesús. Eso nos dice mucho de la capacidad de Jesús de incorporar, y vemos las mujeres que seguían a Jesús, ¿no? En Lucas capítulo 8, versículo 1 hasta 3, nos narran las mujeres que seguían a Jesús. Había mujeres que eran esposas de oficiales de los herodianos, de rey Herodes, ¿no? Habían diferentes tipos de mujeres que eran, digamos, que pertenecían a la clase más alta, que seguían a Jesús, y dice el texto que desde su propio, digamos, su propio dinero, su propia propiedad, apoyaban al movimiento de Jesús esas mujeres. ¡Wow! Entonces vemos a mujeres como María de Magdala, que por esto dice que se le sacó 7 demonios Jesús. Vemos un grupo tan mezclado, tan mixto de gente. Y lo que dice el padre allí, solo para recalcar que sí, más entendemos, porque a veces pensamos en forma monolítica, pensamos que todos los judíos eran lo mismo, pero no, el texto habla de fariseos. Habían fariseos que siguieron a Jesús, ¿no? Después había uno muy conocido, Nicodemo, que era el maestro de Israel, que de noche venía a Jesús, ¿no? Entonces, lo que dice el padre allí, eso más que una pregunta, yo pienso que es un enfoque que y queremos quedar con ese pensamiento hoy, que wow, cómo Jesús pudo acaparar, unir en parte, porque el texto también nos deja ver que había mucha pelea entre ellos. El texto también nos deja ver de que había problemas entre ellos, exactamente porque eran de diferentes grupos, ¿no? Pero vale la pena pensar en el Nuevo Testamento, que son comunidades como las nuestras, con diferentes grupos, con fragmentación, pero el Evangelio tiene el poder para poner a gente juntas que normalmente no iban a estar juntos, ¿no? Gracias, Gracias. María del Refugio Torres, por favor. Se fue. Buenas tardes, Marlon. Muy bonita la clase. Dos inquietudes. Una, el lugar donde vivía Jacob, o donde está ubicado el pozo de Jacob, a donde fueron con los egipcios a Israel. Tengo la inquietud, ¿en qué lugar está ubicado donde vivía Jacob con su familia y que estaban desplazándose los hermanos de José hasta Egipto? Esa es una. La otra pregunta es, la zona del Sinaí, ¿en algún momento ese territorio perteneció a Israel? Porque tengo entendido que ahora o que está ubicado en Egipto. Eso es, Marlon. Gracias. Sí, gracias. Bueno, el famoso pozo de Jacob, uno de los pozos de Jacob. Bueno, en Israel hay diferentes lugares donde dicen que está el pozo de Jacob, entonces por eso lo digo así. Sí, arqueológicamente hay pozos muy antiguos que se han encontrado.
que uno puede decir, podría ser que era este otro pozo. Se puede hacer un mapeo, más o menos, saber dónde estaban los diferentes lugares y claro, hasta ahora se han encontrado también que hay esos pozos. A veces decir exactamente, este es el pozo donde se puso, no se puede, pero sí pozos antiguos o restos de pozos antiguos se han encontrado, sí hay. Sinaí. En cuanto a Sinaí, sí. El único texto de la Biblia que nos dice que Israel ha tenido esa parte de la península de Sinaí es cuando habla sobre Salomón. En cierto momento describe el territorio que Dios dice a Salomón, te voy a dar ese territorio, que es el territorio desde el río Nilo hasta el gran río, que la Biblia habla del gran río, que significa el Éufrates. Entonces el río Nilo hasta el Éufrates, que es un territorio, es donde está la promesa, donde viene la promesa. En tiempos de Salomón se piensa que Salomón tenía gran parte, porque había pacificado a la gente, a veces como pueblos vasallos, no directamente bajo Israel, pero como pueblos vasallos, Salomón en su tiempo. Pero nunca más vamos a ver eso. E incluso esa descripción, hay muchos que dicen que es lo idealizado, es la parte ideal, pero que nunca Israel tuvo todos esos territorios, ¿no? Usted recuerda cuando usted lee Josué, cuando usted lee Josué, usted va a ver que ellos van a decir, vamos a dividir la tierra en tal parte, tal tribu, tal tribu, tal. Cuando llegamos al final del libro de Josué, él nos va a decir que conquistaron tal y tal parte, pero esta partecita no. Conquistaron tal y tal parte, pero esta parte no. Entonces el texto nos deja ver de que había un ideal, pero que nunca se completó por completo, ¿no? Y ese tema de la tierra es muy delicada, ¿no? Muy sensible en nuestro tiempo, ¿no? Pero en ese sentido, solo bajo Salomón se puede decir que si tomamos en cuenta el texto, puede decir que tenían parte de ese territorio de Sinaí.